Me llamo Jorge Loring, soy jesuita español y autor de este libro. Se llama Para Salvarte. Es una enciclopedia católica. Doy doctrina católica sobre 500 temas. Pero voy a contar un poco cómo nació. Cuando yo tenía 20 años, recién entrado, jesuita, me mandaban a la cárcel a hablar con los presos. Y yo me di cuenta que aquellos hombres tenían un cacao mental. Pensaban que la Iglesia dice lo que no dice, que es verdad lo que es mentira. Total, yo pensé, había que darles un libro para que se informen de la verdad católica. Pero en aquel tiempo, estoy hablando del año 40, yo ahora tengo 80 años. Pero el año 40, pues, era un jovenzuelo. Pues, yo en aquel tiempo solo tenía o el catecismo de primera comunión de Ripalda o Stete, o un ladrillo, como es el libro de ahora, un ladrillo del Padre Milaniño. Y ninguno de los dos era apto para los presos. Pensé, voy a hacer un resumen del Padre Milaniño, del Gordo, para dar a los presos. Y entonces empecé, resumí aquel ladrillo gordo en 100 páginas. Y empezó a difundirse, primero en Multicopista, después en Imprenta, que aquel librito de 100 páginas hoy tiene más de 1000. Más de 1000. El libro tiene más de 60 ediciones. Pues casi ya llega al 1,5 millones de ejemplares. Y no hay dos iguales. Cada año la completo, la actualizo, la reformo. No hay dos iguales. Bien, pues como el libro ha tenido tanta difusión, se me ha ocurrido una cosa. Ponerla en CD y en DVD. Y así, pues se difunde mucho más. Porque ahora es el libro hablado. ¿Qué hago? Expongo temas del libro, pero los explico y los enriquezco con anécdotas, con cosas que se me ocurren. De esta manera, pues se difunde más y se enriquece el libro. Lo que pasa es que en los discos no puede haber citas a pie de página. El libro tiene 5000 citas a pie de página, pero en el disco no pueden salir las citas. Yo digo, todo lo que digo, pongo la fuente, notas a pie de página. ¿De dónde saco la idea? Notas a pie de página. Pero en el disco no salen estas notas. El que quiera las notas tendrá que comprar el libro. Pero en fin, las notas se enriquecen, pero las ideas las expongo. Bien, pues quiera Dios que este trabajo que hemos hecho de poner en discos de CD y DVD el libro Para Salvarte ayude a muchas gentes para que se informe y se convenza de la verdad de la Iglesia Católica y de esta manera le ayudemos a que sea coherente y viva su catolicismo en plenitud para de esta manera tener la dicha en la hora de la muerte de que Cristo nos reciba dándonos un abrazo por haberles sido fiel en esta vida. Espero que estos discos sean de mucho provecho espiritual. Voy a hablar del infierno, otro de los temas de mi libro Para Salvarte. El tema del infierno es de enorme actualidad, porque muchos católicos no creen en el infierno, que no les cabe en la cabeza que hay un infierno eterno, porque Dios es misericordioso, etcétera, etcétera. Pues yo les digo que si se quieren enterar, que el infierno es dogma de fe. Y el que niegue el infierno comete pecado mortal contra la fe. Y se hace hereje. Porque los dogmas de fe son obligatorios para un católico. Y el que lo entienda o lo deja entender, está fuera de lugar. Es que solo es verdad lo que tú entiendas.
¿Pero qué soberbia es esta? ¿Es que solo puede ser verdad lo que tú entiendas? Pero en tu cabecita de pulga caben muy pocas cosas. Hay muchas cosas que son verdad y no caben en tu cabecita de pulga. Si no eres matemático, ¿sabes lo que son los logaritmos? Si no eres astrónomo, ¿sabes lo que son los agujeros negros? Los logaritmos no son verdad porque tú no lo entiendas. Los agujeros negros no son verdad porque tú no lo entiendas. No seas ridículo, hombre, no seas ridículo. Como si una hormiga dice, eso del juego del ajedrez debe ser mentira, porque yo no entiendo el ajedrez. Ah, y porque la hormiguita no entiende el ajedrez, ¿los hombres no podemos jugar al ajedrez? Tontería. Evidentemente que hay cosas que son verdad y tú no las entiendas. Pero hay gente así de soberbia. Como yo no lo entiendo, eso no es verdad. Hay muchas cosas que son verdad y tú no las entiendas. El infierno es verdad, es dogma de fe, es palabra de Dios. Y el que no lo crea se va a enterar. En cuanto se muera se va a enterar. Vamos a hablar del infierno. El infierno, como qué bien los antiguos catecismos de Ripalda y Astete, qué redacción tan acertada de las cosas. Decían ellos, muy bien dicho, el infierno, el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. Maravillosa, maravillosa redacción, definición del infierno. El infierno, el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. Así lo definían los antiguos catecismos de Ripalda y Astete. La existencia del infierno es dogma de fe, definido en el Concilio IV de Letrán. Siguiendo las enseñanzas de Cristo, la Iglesia advierte a los fieles de la triste y lamentable realidad de la muerte eterna, que es el infierno. Es verdad, Dios quiere que todos los hombres se salven. Sí, señor. Así lo dice San Pablo en la primera carta a Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero el hombre puede decir no al plan de Dios y elegir el infierno viviendo de espaldas a Dios. Dios quiere que te salves, pero tú puedes querer no salvarte. Y si tú te quieres ir al infierno, Dios lo lamenta, pero te deja. El pecado es obra del hombre y el infierno fruto del pecado. El infierno es la consecuencia de que un pecador ha muerto sin pedir perdón de sus pecados. Lo mismo que el suspenso de una asignatura es la consecuencia de que el estudiante no sabe. Algunos dicen, Dios me manda al infierno. No, Dios no te manda al infierno, te vas tú solito. Al infierno te vas tú solito. Dios te deja ir. Tú quieres ir, allá tú. Dios no te manda, te vas tú. Como el mal estudiante. El profesor me ha suspendido. No, te has suspendido tú. El profesor manifiesta que no sabes. Si tú hubieras estudiado, el profesor manifiesta que sabes y te aprueba. Pero si tú no sabes, él manifiesta que no sabes y te suspende. Por tanto, el profesor no suspende, te suspendes tú. Dios no te manda al infierno, te vas tú. Pero a veces decimos, Dios condena. No, Dios no condena. Cada uno se condena solito porque quiere, porque elige el infierno. Jesucristo habla en el Evangelio 15 veces del infierno. 15 veces. Y en el Nuevo Testamento, 23 veces habla del infierno. Cristo dice del infierno que hay fuego eterno. Habla de fuego. Evidentemente, el fuego del infierno es de características distintas del fuego de la tierra, pues atormenta espíritus. Pero Cristo
no ha encontrado una palabra que exprese mejor el tormento del infierno. Y por eso repite, habla de fuego, que no es como el fuego de la tierra. Pues sí, pero a veces las comparaciones las usamos. A veces podemos decir, cogí un trozo de hielo y lo solté porque me quemaba. Hombre, el hielo no quema, no quema, pero el dolor del frío se parece al dolor del fuego. Y puedes decir, solté el hielo porque me quemaba en la mano. Pues no, pues eso pasa. El fuego del infierno es distinto del fuego de la tierra, pero Cristo usa la palabra, por algo será. Alguna semejanza tiene. La Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe dice, aunque el fuego del infierno es una imagen, debe ser tratada con todo respeto, porque Cristo Dios la ha usado. Pero además del fuego, pues no sé si me voy a alargar, pero me estoy acordando de una anécdota y es tremenda. Yo he estado muchos años dando conferencias en fábricas. En una ocasión daba yo conferencias en Altos Hornos de Vizcaya. Voy a abreviar porque quiero decir muchas cosas. Resumiendo, un obrero se cayó en una caldera de hierro líquido. Histórico, ¿eh? Histórico. No resumo el hecho porque es muy largo. ¿Por qué cayó? Resumo. El hecho, un obrero cayó en una caldera de hierro líquido. Un humillo se volatilizó. Histórico. Vamos a suponer que este obrero, en lugar de morir instantáneamente, se queda chapoteando en hierro líquido. Un minuto, una hora, un día, un año, 1000 años, una eternidad, chapoteando en hierro líquido. Dime tú, si hay algo que compense el sufrimiento de estar sumergido en hierro líquido. Cristo emplea esta palabra, fuego. Pero hay una palabra, otro tormento peor. Los teólogos lo llaman pena de daño. Dice San Agustín que la pena de daño es mucho peor que el tormento del fuego. Dice San Agustín, no conocemos un tormento que se le puede comparar, la pena de daño. Cristo la pone rechinar de dientes. La rabia, rechinar de dientes. La desesperación del condenado. Pude salvarme y no quise. Eso es la desesperación del condenado. Pude salvarme y no quise. Estoy aquí porque quiero. Voy a contar, también me voy a alargar, pero es que es muy bonito esto. Yo era muy amigo. He conocido al padre Laburu, un gran predicador español. Y el padre Laburu era profesor en Roma y también en Buenos Aires. Y en aquel tiempo, pues, se viajaba en barco. Los aviones no tenían la autonomía de hoy. Y él cuenta en una de sus conferencias, no creo que sea histórico, pero me es igual, aunque sea una parábola, pero tiene miga. Él lo cuenta, no me acuerdo si él dice que es histórico, no me acuerdo. Me acuerdo de la relación, del hecho, de la narración, pero no me acuerdo si es histórico. Pero aunque no sea histórico, pero ilustra lo que quiero decir, la pena de daño. En un barco en alta mar, un grupo de muchachos en cubierta y uno se tira un farol. ¿Qué os apostáis? Que me tiro al agua si me dais 5.000 pesetas. Me apuesto 5.000 pesetas que soy capaz de tirarme al agua, en alta mar y de noche. Anda, tú eres idiota. ¿Te apuesto 5.000 pesetas que me tiro al agua? Anda ya. Apuesto. Muy bien. Solo una condición. Que deis la voz de hombre al agua. Porque creo que el reglamento de navegación, a la voz de hombre al agua,
el capitán tiene obligación de girar para recoger al náufrago. Si dais la voz de hombre al agua, me tiro. Hecho. Bien. Tú, ¡bum!, al agua. Hombre al agua, hombre al agua, hombre al agua. Muy bien. Y el barco gira para recoger al náufrago. Pero mientras dan la orden, mientras el capitán llega, mientras gira en total, que el barco estaba girando en un sitio donde él no estaba. Y él veía el barco girar por allá y él estaba allá. Y el barco da las vueltas reglamentarias y en vista de que no lo ve, con los focos no lo ve, pues enfila el rumbo y lo abandona. Y el náufrago se queda en el mar para ser pasto de tiburones y se le va su barco, su esperanza, su vida. ¡Qué desesperación! ¡Idiota yo! ¡Imbécil de mí! Por 5.000 pesetas pierdo la vida. Aquí estoy para ser pasto de tiburones. Esta desesperación del náufrago que por 5.000 pesetas se tira al agua y ve que se le va su esperanza, su vida. Esa desesperación, la del condenado. Estoy aquí porque he querido. Y he perdido toda mi esperanza. El rechinar de dientes. La rabia del condenado. Y otro de los tormentos del infierno, que es eterno. Antes lo dije, el pobre hombre que cae en la caldera de hierro líquido y en lugar de esfumarse, se queda chapoteando. Eternamente. Es difícil entender la verdad de la eternidad. Decimos mucho tiempo. No es mucho tiempo. Es que no se acaba nunca. 1000 años, no. 1000 millones de años, no. 1004 trillones de años, no. Más, no se acaba nunca. Pongo este ejemplo. Yo pinto en la pared un reloj y le pongo 12 menos 5. Lo pinto, no tiene máquina. Lo pinto. Un reloj pintado, 12 menos 5. Siéntate y espera que dé las 12. ¿Cuándo da las 12? Nunca. ¿Es cierto tiempo? Nunca. Si está pintado, si no tiene máquina. Espera que dé las 12. Nunca. 12 menos 5. Pero como está pintado y no tiene máquina, nunca. Es que dentro de 1000 años, no. Dentro de 1 millón de años, no. Nunca. Es la eternidad. No es 1000 años. No es 1000 millones. No, nunca. Eso es el fuego eterno del infierno. Decidme vosotros si ante esta verdad merece la pena vivir en pecado. Si estamos locos. ¿Cómo un hombre puede vivir en pecado mortal exponiéndose a una condenación eterna al infierno? Estamos locos. ¿Qué no pensamos? La gente no piensa. Si la gente pensara, sería mejor. La gente sería mejor si pensar, no piensa. Viven a lo loco, no piensan. Si pensáramos la verdad, seríamos mejores. Llevaríamos una vida como quiere Dios, recta, para salvar al alma. Porque mientras estemos vivos, podemos rectificar. Otro ejemplo. Son ejemplos que aclaran. Yo voy mucho, cruzo el Atlántico, 75 veces he cruzado el Atlántico. Bueno, vamos a suponer que yo, en lugar de venir a América de España, pues quiero ir a Sudáfrica. Y cuando voy en el Jumbo, en el 747 sobre el Atlántico, veo en la pantalla la ruta del avión. Digo, ¡no! Si este avión va a América, yo quería ir a Sudáfrica, me equivoqué. Y ya no tiene solución. Ya estoy en el avión que viene a América. Y yo quería ir a Sudáfrica o a Australia. Me equivoqué y no hay solución. Mientras estoy vivo, tengo solución. Elijo la ruta que debo elegir para llegar a donde quiero, que es la salvación eterna. Nadie es tan imbécil que quiera irse al infierno. Hay que ser idiota para eso. Todos queremos salvarnos,
Pero somos tan tontos que quiero ir a Australia y coge el avión que va a América. Pues no. Si quieres ir a Australia, coge el avión de Australia, no el de América. Pero elegimos el camino que no es y queremos ir a otro sitio. Que no pensamos. Acertadamente, dice Arístides Vilanova, el infierno está lleno de personas que no creían en él. El infierno es la negación del amor y el fracaso de nuestra libertad. El infierno es la condenación eterna, el fracaso definitivo del hombre. Aquel que con plena conciencia de lo que hace rechaza la palabra de Cristo y la salvación que Él le ofrece, o quien luego de aceptarla se comporta obstinadamente en contra de su ley, o aquel que vive en oposición con su conciencia, estos tales no llegarán a su destino, que es la gloria eterna. Quedarán, por desgracia suya, alejados para siempre de Dios. Algunos que no han estudiado a fondo la religión, les parece que siendo Dios misericordioso, no va a mandarnos a un castigo eterno. Sin embargo, que el infierno es eterno es dogma de fe. Pero hemos de tener en cuenta, lo dije antes, que Dios no nos manda al infierno. Somos nosotros los que libremente lo elegimos. Él ve con pena que nosotros le rechazamos a Él por el pecado, y como nos ha hecho libres, pues no quiere privarnos de la libertad, que es consecuencia de la inteligencia que Él nos ha dado. Por el pecado he renunciado a Dios y he elegido a Satanás. Dice San Juan que el que peca se hace hijo del diablo. Él elige el diablo. Dios nos ha hecho hijos suyos. Por el bautismo somos hijos de Dios. Renunciamos a mi Padre Dios y me hago hijo del diablo. No me extraña que en la hora de la muerte el diablo venga a buscar lo que es suyo. Claro, si yo lo he elegido a Él. Jesucristo nos enseñó clarísimamente la gran misericordia de Dios. Pero también nos dice que Dios es justo. Que Dios es justo. Y por lo tanto, si Dios perdona al que se arrepiente, pero Dios no puede perdonar al que no se arrepiente. Si yo no me arrepiento, Dios no puede perdonarme. Otro ejemplo, me gusta poner ejemplos claros. Un señor tiene un administrador. Y un día le dice al administrador, mire usted, le he estado robando, le he robado $1 millón, pero me los he jugado en el casino, en la ruleta, he perdido, no tengo cómo devolverle, le ruego que me perdone. Y el señor, bueno, le perdono. Bueno, listo, borrón y cuenta nueva, vaya. Y cuando él sale por la puerta, se vuelve, oiga, pero sepa usted que le voy a seguir robando. Hombre, esto es una burla. Le dices que te perdone y ahora le dices que vas a seguir robando. Cierras la puerta al perdón. Es indispensable para que te perdonen que te arrepientas. Si no te arrepientes, ¿cómo te va a perdonar? Pues lo mismo. Si te arrepientes, Dios te perdona. Pero si te mueres sin arrepentirte, vas a estar eternamente sin arrepentirte. Porque después de la muerte no puedes arrepentirte. Después de la muerte no hay libertad. La libertad es a este lado de la muerte. A este lado de la muerte, soy bueno o soy malo, como yo quiera. Pero una vez que me muero, se acabó la libertad. Como yo no pida perdón antes de morir, nunca más podré pedir perdón. Y Dios no podrá perdonarme. No porque a Dios le falte misericordia, porque a ti te faltó la condición indispensable de pedir perdón. Si hubieras pedido perdón, Dios te perdona. Has muerto sin pedir perdón, Dios no puede perdonarte. Vas a estar eternamente sin pedir perdón y Dios eternamente sin perdonarte. No porque a Dios le falte misericordia, a ti te faltó la condición indispensable de pedir perdón. Por eso el infierno es eterno. Dios infinitamente misericordioso, pero el infierno eterno.
porque tú lo has elegido libremente. Cristo afirmó de la existencia de una pena eterna. Dice Cristo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo. Y después añade a los malos, irán al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna. Que el infierno es dogma de fe es clarísimo para los pecadores que mueren sin arrepentirse. Dice la Biblia, tan grande como ha sido mi misericordia, será también mi justicia. Y su misericordia no puede oponerse a su justicia. Aunque la justicia de Dios no es inexorable, sino que está dulcificada por su misericordia, siempre inclinada a tener en cuenta todos los atenuantes. Como Dios es misericordioso, perdona siempre al que se arrepiente de su pecado, pero como es justo, no puede perdonar al que no se arrepiente. Dios no nos perdona si no nos arrepentimos. Muchos pecadores se quieren autoconsolar pensando que Dios los salvará, aunque ellos le estén ofendiendo, porque Dios es misericordioso, sí, Dios es misericordioso, pero no es tonto. Dios no es tonto. Cristo es misericordioso, perdona al pecador arrepentido, que tiene propósito de enmienda, pero no al que tiene voluntad de seguir ofendiéndole. Es simple. Dios es misericordioso, pero no es tonto. Dios es infinitamente justo y no puede quedar indiferente ante las maldades que se hacen en este mundo. ¿Cómo va a estar lo mismo en la otra vida el asesino, el ladrón, el egoísta, el vicioso, que el honrado y caritativo con todo el mundo? Evidentemente que tiene que haber un castigo para tanta injusticia, tanto crimen, tanta maldad como queda en este mundo sin castigo. Es verdad que el temor al infierno no es el mejor motivo para servir a Dios. Es mucho mejor servir a Dios por amor, como a un padre que es. Pero somos tan miserables que a veces no nos bastará el amor de Dios y conviene que tengamos en cuenta el castigo eterno, porque es una realidad. Cristo nos lo avisa para que nos libremos de él. Por eso he querido decir estas palabras desagradables de oír, pero necesarias de conocer, para que no tengamos la desgracia de que algún día tengamos que decir como los ciudadanos, me equivoqué. Pude salvarme y no quise. Yo elegí el camino del infierno, me equivoqué. Pues quiera Dios que este tremendo grito de desesperación no tengamos nunca que decirlo. Hasta otro día.